Hola, hola chicos, qué ganas tenía dentro de la asignatura de biología de hincarle el diente a esta ruta metabólica crucial en todos los organismos aerobios. La conocéis como ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, así es como la denominó Hans Adolf Krebs allá por el año 1937, aunque ¿sabéis qué pasa? Que es más común que la conozcáis precisamente como ciclo de Krebs, en honor a este biólogo alemán que por el estudio de estas rutas y otras rutas metabólicas, como la de la urea, le condujo a la obtención del premio Nobel allá por el año 1958. Si estamos estudiando el ciclo de Krebs, doy por sentado que ya sabéis conceptos básicos de metabolismo, qué es el anabolismo, qué es el catabolismo, recordáis formulación orgánica y cómo diferenciar grupos funcionales como el grupo carbonilo, grupo carboxilo, grupo hidroxilo. Además, debéis recordar y identificar perfectamente a los cofactores en su estado oxidado y en su estado reducido y tener claros conceptos de oxidación y reducción. Todos los conceptos pormenorizados, las enzimas que participan en esta ruta y los pasos y metabolitos intermediarios corren de mi cuenta. Yo soy Ingo Pol y esto es Haciendo Ciencia. Haciendo Ciencia, Biología. Para poder entender perfectamente este ciclo metabólico, os he hecho una especie de esquema en la que aparecen los 8 metabolitos más importantes de este ciclo. ¿A qué nos referimos en bioquímica cuando hablamos de un ciclo? Es una suerte de reacciones químicas en las que ninguna de las moléculas que participan en él se gastan. Todas ellas se recuperan. De hecho, cuando hagamos el balance del ciclo de Krebs, descubriréis que ninguno de estos 8 metabolitos aparece en ese balance. Todo empieza en el oxalacetato y termina en él. En color anaranjado os he representado todos los aportes al ciclo y en color azul, en la zona interior, lo que se obtiene. Veréis unos puntitos especiales en algunos de los colocados al lado de los números que figuran encerraditos en un cuadradito verde. Representan los enzimas que catalizan todas y cada una de las reacciones. Y el puntito rojo, por ejemplo, pues indica un proceso redox. El puntito negro indica dónde se produce una descarboxilación. En color verde veréis los aportes de agua o hidrataciones. Y en color anaranjado se ve en la única etapa de este ciclo en la que sucede una fosforilación a nivel de sustrato. Ciclo de Krebs, ¿y dónde sucede? Pues si eres una célula eucariótica, por supuesto tienes que ser aerobia, pero si eres eucariótica tienes una mitocondria como estructura preciosa especializada para realizar esta ruta. Si eres procariótica, se te reconoce porque estás escasito de todo orgánulo, así que sucede en el citosol. Comenzamos con el oxalacetato. ¿Qué os parece? Una molécula de 4 átomos de carbono. Veamos la estructura con detalle del oxalacetato. Ahí lo veis. 4 átomos de carbono, 2 grupos carboxilo, es un diácido, es un ácido dicarboxílico y además la presencia de un grupo cetona. De ahí el nombre de ácido oxalacético. He dicho ácido y sin embargo la palabra ácido no aparece en ni uno solo de los intermediarios que os he escrito. Veréis, se trata de ácidos orgánicos que, como sabéis, son débiles, pero pese a ello, ácidos son y se disocian en sus aniones. Esa es la razón por la que os voy a hablar no del ácido cítrico, sino del citrato, tampoco del ácido málico, sino del malato, o ácido fumárico, fumarato, ácido succínico, succinato. Trabajaré con succinato porque para mí es muchísimo más corto a la hora de pronunciarlo. Hecha esta salvedad, ya tenemos bien claro cómo es el oxalacetato, 4 átomos de carbono, y se va a producir la unión de una molécula de agua y de un acetilcoenzima A. No perdáis de vista los átomos de carbono del ácido acético porque son ellos los que aparecerán en las sucesivas descarboxilaciones. ¿Cuál es el enzima que cataliza esta primera reacción? La citrato sintasa. Obtenemos, como veis, una molécula de 6 átomos de carbono. Es el primer ácido tricarboxílico del ciclo. Aparecen los grupos carboxilo en los carbonos 1, 5 y 3. Pero este último carbono, el 3, también soporta un grupo hidroxilo, como podéis ver. Repito, primer ácido tricarboxílico. Siguiente reacción. Como estáis viendo, el paso de citrato a isocitrato. El enzima implicado es una isomerasa. Se trata de la aconitasa. Solo hemos hecho un cambio sutil. Hemos cambiado la posición del grupo hidroxilo del carbono 3 al carbono que ahora daremos en llamar carbono 2. La molécula es la misma, son isómeros de posición, en este caso del grupo funcional hidroxilo, pero este cambio sutil va a ser suficiente para que
este segundo ácido tricarboxílico del ciclo esté activado para sufrir las subsiguientes descarboxilaciones. Y el paso 3, estoy hablando de un proceso redox. Hará falta alguna sustancia que ceda electrones oxidándose y otra que los capte reduciéndose. Pues quien va a ceder los electrones es el propio isocitrato y quien va a aceptarlos reduciéndose es el nicotina-adenin-dinucleótido que, como veis, figura en estado oxidado. El enzima responsable, la isocitrato deshidrogenasa. En este proceso obtenemos una primera descarboxilación, una molécula de dióxido de carbono. Y nos encontramos con el siguiente paso. Hemos obtenido el oxoglutarato. ¿Os habéis fijado que el oxoglutarato, su estructura es calcadita a la del oxalacetato, pero posee un grupo CH2 extra? Es el único ácido del ciclo que tiene 5 átomos de carbono y sigue siendo dicarboxílico. Hemos obtenido oxoglutarato o cetoglutarato, como a vosotros más os guste llamarle. Lo de ceto es porque, si os fijáis, tenemos el grupo cetona justo adyacente al grupo carboxilo. Primera descarboxilación, no le perdamos la pista. En el siguiente paso lo que hacemos es el complejo alfa-cetoglutarato o alfa-oxoglutarato deshidrogenasa y se produce una nueva descarboxilación. De nuevo se reduce el nicotina-adenin-dinucleótido, aparece como nicotin-adenin-dinucleótido protonado, veis que también se producen protones y se libera esa molécula de CO2. ¿Y qué hemos obtenido? El succinilcoenzima A. Esta molécula tiene 4 átomos de carbono, pero quiero que os fijéis, es el único ácido monocarboxílico del ciclo. El succinilcoenzima A, ahora, cuidado porque todo lo que va a suceder a partir de aquí es, en el succinilcoenzima, en el paso de succinilcoenzima A succinato, interviene la succinilcoenzima A sintetasa. Es el único paso del ciclo, el único proceso donde se produce fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué está ocurriendo? A ver, daos cuenta, necesitamos una molécula de guanosin difosfato y fosfato inorgánico. Y lo que vamos a obtener es guanosin trifosfato y el grupo coenzima A con un enlace tioéster de altísima energía. En esta reacción, lo que estamos consiguiendo es formar un intermediario que se llama succinilfosfato. El succinilfosfato le cede el grupo fosfato a una histidina del enzima. Y esa histidina es la que se lo va a transmitir, la que va a ser capaz de pasárselo al guanosin difosfato para obtener finalmente el GTP. Repito, la única fosforilación a nivel de sustrato que sucede en todo el ciclo. Ya hemos obtenido succinato. Es un ácido bastante sosete, el ácido butanodioico, como podéis ver, dicarboxílico de 4 átomos de carbono. Pues todas las reacciones que van a suceder desde el paso de succinato a recuperar el oxalacetato se condensan en 2, procesos redox e hidrataciones. El primer proceso redox que va a sufrir el succinato lo va a sufrir precisamente entre los carbonos 2 y 3. Aquí se va a producir oxidación. Aparece un enlace doble y va a ser precisamente la succinato deshidrogenasa la enzima implicada. Necesitamos flavina-adenin-dinucleótido oxidado para poder reducirse a flavina-adenin-dinucleótido reducido, el FADH2, que estáis viendo que hemos obtenido. No os perdáis de vista porque el ácido fumárico o fumarato, quizá lo conozcáis más como ese ingrediente que se utiliza en alimentación, en conservación, el E297. También se le llama ácido donítico, pero lo interesante del fumarato es la presencia de ese enlace doble. El paso de fumarato, que tiene 4 átomos de carbono, a malato es otro proceso interesante. Se trata de una hidratación, y es una hidratación, es una reacción de adición al doble enlace. ¿Qué enzima lo cataliza? Una fumarasa, una hidratasa. Repito, lo que acabamos de conseguir es el ácido málico. El ácido málico, también conocido porque lo encontráis en manzanas, en cerezas verducas, cuando no están demasiado maduras. Ácido málico, interesante también en alimentación. Pues ya está. Ahora tenemos un grupo OH. Nos damos cuenta que el malato es un ácido dicarboxílico de 4 átomos de carbono y que tiene un grupo hidroxilo. ¿Y qué le vamos a hacer a ese grupo hidroxilo? Es un alcohol secundario, ¿verdad que sí? Pues lo que le suele suceder, que se oxida a acetona, pero no una acetona cualquiera, al oxalacetato que estábamos demandando. Por supuesto, necesitamos la presencia del nicotina-adenin-dinucleótido oxidado para poder obtener nicotina-adenin-dinucleótido reducido. Y hemos cerrado el ciclo. Hemos descuajaringado completamente el acetilcoenzima A. Hemos recuperado una serie de
intermediarios metabólicos, que son los cofactores, están reducidos, cargaditos de electrones, y en la cadena de transporte electrónico vamos a rendir buena cuenta en forma de ATP de todo ello. El ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico de los ácidos tricarboxílicos, sucede en condiciones normales 100 veces por minuto. Se completa el ciclo 100 veces, 100 ciclos en un minuto. Esto se traduce en un solo día en 70 kilogramos de ATP. Casi nada. Es una ruta muy importante, pero que no se os escape, no solo participa del catabolismo. Acabo de explicaros un proceso en el que obtenemos aporte de acetilcoenzima A y hacemos un uso catabólico, porque queremos la energía encerrada en estas moléculas. Pero no solo eso, es un ciclo que también participa en el anabolismo. Así que es un ciclo anfibólico, porque participa del anabolismo, la fase constructiva, y del catabolismo, o la fase destructiva. Existe una serie de reacciones. El ciclo de por sí es tan importante que todos y cada uno de los intermediarios tienen que ser repuestos en la medida en que fuera necesario. ¿Cómo podemos conseguir más oxalacetato? Pues a partir del piruvato, bien por la vía de la piruvato carboxilasa, o bien a partir del fosfonolpiruvato mediante la fosfonolpiruvato carboxiquinasa. El malato podemos obtenerlo a partir de la enzima málica, como resultado de la acción sobre el sustrato, que sería en este caso piruvato, y obtenemos malato. A esto se le llaman reacciones anapleróticas, reacciones que tienen como finalidad obtener los metabolitos intermediarios de este ciclo en concreto, en el ciclo de Krebs. Pero no solo eso, también podemos utilizar, podemos conseguir oxoglutarato y oxalacetato a partir de la oxidación, degradación de aminoácidos. El fumarato podemos obtenerlo a partir del ácido aspartico, a partir de la fenilalanina o a partir de la tirosina. También podemos obtener el succinilcoenzima A, pero ¿a partir de qué aminoácidos, amigos? Bueno, pues a partir de la metionina, de la valina o de la isoleucina, o incluso mediante la oxidación de ácidos grasos. Esos serían los aportes que podríamos hacer al ciclo. Pero bueno, las propias moléculas del ciclo pueden ser utilizadas posteriormente para biosíntesis. Si habíamos obtenido oxoglutarato y oxalacetato a partir de la oxidación de aminoácidos, también podemos, mediante biosíntesis de aminoácidos, emplear al oxoglutarato y al oxalacetato para ese proceso. El malato, el ácido málico, pues lo podemos emplear para gluconeogénesis, síntesis de glucosa de nuevo. El succinilcoenzima puede emplearse para la síntesis de porfirina, y el propio citrato lo podemos emplear para la biosíntesis de ácidos grasos y de colesterol. ¿Habéis visto? Se pone en solfa que se trata efectivamente de una ruta anfibólica. Pero es una ruta metabólica. ¿Cómo la podemos regular? Los enzimas responsables de la regulación, los más importantes, se encuentran en el paso 1, 3 y 4, pasos que he enumerado, es decir, la citratosintasa, la isocitrato deshidrogenasa y el complejo alfa-ceto o oxoglutarato deshidrogenasa. Son enzimas alostéricos. ¿Qué significaba esto? Que no seguían la cinética de Michaelis-Menten. Son unas enzimas que, además del sitio activo, que es el lugar de la enzima donde se une el sustrato sobre el que van a catalizar la reacción, se encuentra otro lugar, alosteros, el sitio alostérico donde se va a unir un modulador. Ese modulador puede ser un modulador positivo, un estimulador, un inductor de la acción enzimática, o puede ser un modulador negativo, un represor o un supresor, anulando parcialmente o completamente la acción de la enzima. La citratosintasa, por ejemplo, el enzima 1, esta ruta está regulada por niveles elevados de ATP. Es un inhibidor alostérico. El ATP en elevadas concentraciones, en nicotina adeníndinucleótido reducido en elevadas concentraciones, incluso la presencia de succinilcoenzima A en concentraciones elevadas y, por supuesto, concentraciones elevadas de citrato, que es el producto final de la acción de la enzima, una retroinhibición. Lo mismo le sucede a la isocitrato deshidrogenasa. Se ve inhibida alostéricamente por concentraciones elevadas de adenosintrifosfato o de nicotina adeníndinucleótido reducido, pero sin embargo sí que se ve estimulado por una concentración elevada del isocitrato, que es su sustrato, o por concentraciones elevadas de adenosindifosfato. Bien, ¿qué sucede con la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa? Las mismas consideraciones, inhibido alostéricamente por concentraciones elevadas de adenosintrifosfato, ATP, por concentraciones elevadas del nicotina adeníndinucleótido reducido y por su propio producto, el succinilcoenzima A.
El ejercicio está terminado y espero haber podido ayudaros con esta explicación. Compartidla con aquellos que creáis que puedan sacarle provecho. Y como siempre os digo, ¿disponéis de profesores? Pues no desaprovecháis la oportunidad y profundizad, preguntadle todas aquellas dudas que hayan surgido a lo largo de la explicación. Recordad, hacemos las cosas con idea de hacerlas bien, sí, pero no vamos a renunciar nunca a divertirnos en el proceso. Cuando queráis, volvemos a vernos por este rinconcito, haciendo ciencia. Hasta pronto.